Muy buenos días, bienvenidos a este video explicativo acerca de las permutaciones con repetición. Las permutaciones con repetición es una operación que permite determinar el número de arreglos u ordenaciones diferentes y que sean distinguibles de n objetos de un conjunto, donde algunos de estos elementos son los mismos y son indistinguibles. En el siguiente ejemplo podemos notar que tenemos 7 elementos. De esos 7 elementos podemos encontrar 3 de ellos que son distinguibles, es decir, el conjunto tiene 3 subconjuntos que son distinguibles. El primero de ellos, las manzanas, el segundo, las peras y el tercero, las bananas. El primer elemento distinguible son las manzanas, pero dentro de las manzanas, o el subconjunto de las manzanas, hay dos elementos indistinguibles. Esas dos manzanas no se diferencian una de otra. En el segundo subconjunto de elementos distinguibles tenemos dos indistinguibles porque hay dos peras exactamente iguales que no podemos diferenciar. Y en el tercer conjunto, o el tercer subconjunto de elementos distinguibles, que son las bananas, encontramos tres elementos que son indistinguibles, porque hay tres bananas exactamente iguales. En conclusión, en este conjunto tenemos tres elementos distinguibles. Del primer elemento distinguible tenemos dos indistinguibles, del segundo elemento distinguible dos indistinguibles y del tercer elemento distinguible tenemos tres elementos indistinguibles. En los casos anteriores se han obtenido permutaciones en donde todos los elementos utilizados para hacer los arreglos son diferentes. Estamos hablando de las permutaciones sin repetición. Por ejemplo, en la parte inferior tenemos dos conjuntos de útiles escolares. En el primer conjunto hay 5 elementos y los 5 elementos son diferentes. Si quisiéramos saber las ordenaciones que podemos obtener de esos 5 elementos, esas ordenaciones diferentes, pues trabajaríamos con la operación permutación sin repetición. Pero ahora queremos una fórmula que nos permita obtener las permutaciones de un conjunto de n objetos con la diferencia que entre estos objetos hayan algunos que sean iguales. Entonces podemos notar que en el segundo ejemplo a mano derecha, un conjunto con 5 elementos, pero dentro de esos 5 elementos solo encontramos 3 distinguibles, es decir, que no todos los 5 son distintos o diferentes. En este caso, o para esta situación, es que vamos a utilizar las permutaciones con repetición. En cuanto a la fórmula para determinar el número de permutaciones con repetición de un conjunto de elementos, podemos expresarla de la siguiente manera. Empecemos con la letra n, que indica el número de elementos de un conjunto. Luego, la letra p representa que es una fórmula para hallar las permutaciones u ordenaciones de todos los elementos del conjunto dado anteriormente. Ahora, n-1 corresponde al número de elementos iguales que hay del primer elemento distinguible y n-2 corresponde al número de elementos iguales del segundo elemento distinguible y así hasta n-k, que sería el número de elementos iguales o indistinguibles del último elemento distinguible del conjunto. La suma de n-1, n-2 hasta n-k debe ser igual al valor de n. Una vez que se ha expresado el inventario o número de elementos iguales de los elementos distintos, continuamos con el planteamiento de las operaciones matemáticas para resolver el problema. Es así como las permutaciones con repetición serán igual a una fracción donde el numerador es el factorial del número total de elementos del conjunto dividido entre el producto del factorial del número de elementos iguales de cada elemento distinto. Para visualizar de forma más práctica lo anterior, veamos el planteamiento de la fórmula para el caso del conjunto de las 7 frutas tratado al principio. Tenemos que n es igual a 7 porque son 7 elementos o frutas a ordenar en una línea. La letra P indica que es el cálculo de permutaciones u ordenamientos de todos los elementos del conjunto. Los números 2, 2 y 3 nos indican que existen en el conjunto 3 elementos distintos o distinguibles. El primer 2 corresponde a que existen dos manzanas iguales
y la manzana es el primer elemento distinguible. El segundo 2 corresponde a que existen dos peras iguales que hacen parte del segundo elemento distinto del conjunto. Y finalmente, el 3 representa a las tres bananas iguales y la banana es el tercer elemento distinguible de todo el conjunto. Luego, el número de permutaciones de 7 elementos con 3 elementos distintos, 2 iguales del primero, 2 iguales del segundo y 3 iguales del tercero, es igual a 7 factorial dividido entre el resultado del producto de 2 factorial y 3 factorial. Así se termina el planteamiento de la fórmula para resolver este problema de conteo de permutaciones con repetición. A continuación, un ejemplo completo del cálculo de permutaciones con repetición. El problema plantea la siguiente pregunta: ¿cuántos números distintos de 4 cifras podemos obtener con los números 1, 1, 2 y 3? De modo que cada número de 4 cifras incluya los 4 números dados. Primero debemos establecer los datos conocidos. N es igual a 4, que son los 4 elementos que vamos a hallar el número de ordenaciones posibles. Tenemos en los 4 elementos del conjunto 3 elementos distintos o distinguibles, que son el 1, el 2 y el 3. N sub 1 es igual a 2 porque son dos unos iguales en el conjunto. N sub 2 es igual a 1 porque solo hay un elemento del segundo elemento distinguible, que es el 2. Y n sub 3 es igual a 1 porque solo hay un 3. Ahora planteamos la fórmula. Las permutaciones de 4 elementos con 3 elementos distintos, donde hay 2 iguales del primero, solo uno del segundo y también solo uno del tercero, es igual a 4 factorial dividido entre 2 factorial por 1 factorial por 1 factorial. Resolviendo, 4 factorial es igual a 24 y 2 factorial es igual a 2, y como 1 factorial es igual a 1, entonces 2 factorial por 1 factorial por 1 factorial va a ser igual a 2. Finalmente, queda la división de 24 entre 2, que es igual a 12. Es decir, que 12 permutaciones u ordenaciones distintas para formar los números distintos de 4 cifras dados 4 elementos, el 1, el 2 y el 3, considerando que el 1 tiene repetición. Es importante notar que 4 factorial es igual a 24, lo cual es el número de permutaciones u ordenaciones de los 4 elementos dados. Si cada uno de ellos fuera diferenciable o distinto, y el denominador 2 corresponde al número de cambios posibles de posición o permutaciones de los elementos repetidos del conjunto dado. Si realizamos la representación de todos los posibles ordenamientos de los 4 números dados, suponiendo que los elementos repetidos en este caso, los unos, son diferentes, y para diferenciar los dos unos, hacemos o representamos el primer uno del conjunto con rojo y el segundo uno del conjunto con color lila, tendríamos con esta suposición permutación de orden 4 igual a 4 factorial igual a 24, es decir, 24 ordenaciones distintas de los 4 números dados en el conjunto original. Sin embargo, no tiene sentido diferenciar los números unos debido a que el objetivo realmente no es hallar el número posible de ordenamientos de los 4 números, sino, aunque parezca similar, pero es diferente, el objetivo es hallar los números distintos de 4 cifras que se pueden formar con el 1, 1, 2 y 3. Por lo anterior, lo que importa es determinar el número de ordenamientos del 1, 1, 2 y 3 que representan números distintos de 4 cifras. Y para ello debemos considerar que no existen diferencias entre los dos unos, y por lo tanto, en lugar de diferenciarlos con un color diferente, podemos indicarlos con el mismo color, como se muestra en la pantalla.
De este modo podemos notar que existen 2123 y debemos eliminar el duplicado. Igualmente existen 2113 y también debemos eliminar el duplicado. Asimismo se realiza la exploración de todos los posibles resultados y se debe ir eliminando el duplicado de cada número hasta obtener solo números distintos de 4 cifras. Para este ejemplo, son 12 los números distintos de 4 cifras que podemos verificar con el resultado de la fórmula. Notemos posibles efectos de algunas variaciones en un conjunto también de 4 elementos. En el primer ejemplo teníamos un conjunto con los números 1, 1, 2 y 3. Y en este caso tenemos un conjunto con los datos 1, 1, 1 y 2. También tenemos que obtener los números distintos de 4 cifras que podemos obtener con estos 4 elementos, con la condición que el número de 4 cifras incluya los 4 números dados. Entonces, los datos conocidos tenemos n es igual a 4, que corresponde a los 4 elementos, n sub 1 es igual a 3, que corresponde a los 3 elementos iguales del primer elemento distinguible, y n sub 2 es igual a 1, ya que solo hay un 2 como segundo elemento distinguible del conjunto dado. Planteando la fórmula tendríamos que las permutaciones de 4 elementos con 2 distinguibles, donde hay 3 del primero y 1 del segundo, sería igual a 4 factorial dividido entre 3 factorial por 1 factorial. Entonces las permutaciones de 4 elementos con 2 distintos, 3 del primero y 1 del segundo, va a ser igual a 24 dividido entre 6, para un total de 4 números distintos de 4 cifras. Los números son los siguientes: el 1112, el 1121, el 1211 y el 2111. Podemos notar que la división que se hace para obtener las permutaciones u ordenaciones finales es entre 6, y 6 es igual a 3 factorial, que se obtiene de los 3 elementos repetidos o cambios de posiciones que pueden obtener los 3 elementos repetidos del conjunto original. Y 6 corresponde también a los intercambios de posición posibles de 3 elementos, si fueran distintos. El número 6 también indica que vamos a encontrar 6 veces repetido cada uno de los 4 números distintos de 4 cifras que podemos obtener con los números 1, 1, 1 y 2. Es decir, que por cada número distinto vamos a encontrar 5 duplicados que debemos eliminar para obtener un total de 4 números distintos de 4 cifras que se pueden obtener, repito, con el 1, 1, 1 y 2. Si realizáramos otra variante al problema de los 4 elementos y estos fueran 1, 1, 2 y 2, entonces las 24 permutaciones posibles deberían dividirse entre 2 factorial por 2 factorial, es decir, 4, porque los dos unos pueden intercambiar posición y los dos dos también. Por lo tanto, hay 4 posibles intercambios de posiciones, es decir, que deberíamos eliminar 3 duplicados de cada número de 4 cifras, quedando solo 6 números distintos de 4 cifras que son el 1122, el 1221, el 2211, el 2121, el 1212 y el 2112. En el planteamiento del problema podemos notar que los datos conocidos también tienen una variación, ¿no? Entonces sería, en ese caso, tendríamos dos elementos distinguibles, el 1 y el 2, n sub 1, que serían dos elementos iguales para el primer elemento distinguible, y n sub 2, que equivale a dos elementos indistinguibles del segundo elemento distinguible, es decir, del 2. El planteamiento de la fórmula quedaría que las permutaciones de 4 elementos con dos elementos distintos, con 2 iguales del primero, con 2 iguales del segundo, va a ser igual a 4 factorial dividido entre 2 factorial por 2 factorial. Realizando el procedimiento, las permutaciones de 4 elementos con 2 distintos, 2 iguales del primero y 2 iguales del segundo, va a ser igual a 24, que se obtiene de 4 factorial, dividido entre 4, que se obtiene de 2 factorial, que es igual a 2, por 2 factorial, que es igual a 2, 2 por 2 igual a 4. En conclusión, 24 dividido entre 4 es igual a 6.